Bueno, ya hemos llegado. El estado del barco es igual que lo dejamos y no tenemos el problema que pensaba que a lo mejor podríamos tener del diésel, de una fuga potencial de diésel. No lo hemos tenido. Todas las tuberías han funcionado a la perfección y Daniela, como siempre, está en sus aposentos ya dormida debajo del saco. ¿Eh? No te rías, no. Estás despierta. ¿Eh? Estás Ya es hora aquí. de dormir. Y nada, a dormir. Que vaya tute hoy. Buenos días, ya estamos aquí otra vez. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? Como os dijo Alex ayer por la noche, llegamos muy tarde. A la 1:30 llegamos aquí, empezamos a recoger, bueno, a guardar todo. Por suerte el barco estaba perfecto. Sí. ¿Cómo lo dejamos? Ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa negativa. Y nada, pues nos intentamos dormir, pero sí que es verdad que a mí por lo menos me costó porque A mí también. Pero además pilla el calor, ¿eh? y había dormido bastante el día anterior y estaba nervioso y nada, no pude dormir bien. Pero sí es verdad, hacía bastante frío y lo volví a encender el heater. Ya, lo escuché. Bueno, una de las cosas más esperadas de este viaje eran las baterías de litio, que por fin han llegado. Made in China, como todo. Y vamos a ver cómo son. Si nos han engañado o nos han dicho la verdad. Super batería. Venga, cacharro. Dos baterías, por si una no era suficiente. ¿Y ahora cómo subimos esto, Karim? Buena pregunta. Alex ahí sufriendo para subir las baterías. Pero lo ha conseguido. ¿Qué no consigue este hombre? ¿Qué no consigue? Regalitos. Sí. Es enorme esto, ¿eh? No sé. Bueno, por cierto, que no lo hemos comentado, que ayer llegamos de madrugada, ¿no? Y de repente nos aparece un coche que se acerca sigilosamente y nos ponen las sirenas, iban vestidos de militares y nos piden la documentación. No, como que les costó creerse nuestra historia. Bastante. Se miró los DNI y mi carnet de conducir, porque claro, le digo, somos españoles. Y me dice, vale, tu carnet de conducir. Le enseño el carnet y el carnet es irlandés. Me dice, ¿no me has dicho que eres español? Yo, sí, pero vivimos en Irlanda. Entonces, mira uno, mira el otro, no sé qué. Se puso ahí mirando el DNI de todas las perspectivas posibles. Sí, nos revisaron el coche también, nos preguntaron dijo, si fumábamos. Sí, ¿fumáis? ¿Lleváis algo ilegal al coche? Sí, fue muy raro, pero bueno, por una parte nos dio seguridad, porque al final el barco está aquí, pasa mucho tiempo solito. Y pues son los guardianes del lugar, me parece muy bien lo que hicieron en realidad. Me cagaron un poco porque iban vestidos de militar, pero hicieron lo que tenían que hacer. Esto fue la historia de ayer por la noche. La vez anterior que vinimos para Navidad, resulta que el boatyard estaba cerrado. No teníamos llaves y llegamos a las 2:30 de la mañana. Y tuvimos que saltar la valla con todas las maletas que veníamos más cargados que esta vez, con toda la comida que habíamos comprado, con un frío que hacía, bueno, un espectáculo. O sea, cada vez que venimos aquí, algo pasa. Porque también es verdad que no venimos en una hora prudente, ¿no? Llegamos de madrugada porque el vuelo es tarde, llegamos a Atenas a las 6 y entre que cogemos el coche y todo, pues llegamos aquí tardísimo. En fin, una anécdota más. Bueno, como veréis, la idea de Alex es poner este nuevo panel aquí, donde está el otro, que ya visteis en los anteriores vídeos cómo lo montamos. Pues la idea es quitarlo y colocar este nuevo aquí. Ese es el plan. Pero no sé si ponerlo transversal y el otro enfrente, pero creo que no, creo que se va a quedar así. Pensaba que quedaría bastante más grande, pero comparado con los otros tampoco hay tanta diferencia. Así se va a quedar, sí. Bueno, y hoy estamos de suerte. Acaba de llegar otro pedido que habíamos hecho. Luego os enseñamos qué lleva dentro. Ha llegado todo. Les dije que por favor lo trajeran el sábado y así ha sido. La verdad es que son puntuales. Y dudábamos, dudábamos de la puntualidad. Es que ya la última vez. Ya. Madre mía, cuántas cosas.
Mira el ancla, tú. ¡Dios! El ancla. Madre. ¡La bandera! Viva Irlanda, señores. Y viva la Unión Europea. Que gracias a la Unión Europea podemos estar aquí. Y en Irlanda. ¿Qué es esto? Oh, yeah. Un carro nuevo. Toma ya. Un lavabo. Este es para tirar de la cadena sin tener que darle a la bomba. Aquí para coser velas. El plotter. Pintura. Este es el sonar. El forward transducing sonar. Un sonar que mira hacia adelante y nos dice la profundidad enfrente. Bueno amigos, aquí tenemos la dinghy, la balsa salvavidas, el motor fuera borda y todo nuestro sueldo. Una antena. De ice. Ice, baby. Un eje. Nuevo. Nuevito, Nuevo y bonito. La dinghy, porque no sé si os enseñamos la nuestra, estaba bastante La verdad es que perjudicada. por el precio está muy bien. Hello. Me parece esto muchísimo más práctico que lo que teníamos, que era meter todo, encajar dentro de la bolsa. Claro, eso es moderno. Oh, por Dios, qué cosas. Esto es la balsa salvavidas. Y por aquí tenemos el motor fuera borda. Bueno, el señor va a proceder a quitar esto. Vamos a cambiar de ancla. Bueno amigos, como veis, las baterías van a ir ahí. Y Alex ahora mismo está creando unos soportes. Y aquí están los soportes que está creando Alex. ¿Qué pasa? Bueno, en este primer día nos hemos dedicado a colocar las baterías en su lugar y crear unos soportes para que las baterías no se puedan mover. Y esta barra es original, ya iba aquí para el banco de baterías, que iba con baterías de plomo, una detrás de otra, en serie. Y nada, entonces como estas baterías son más grandes, pues he tenido que modificar un poco la instalación. Esta batería la he puesto detrás porque es menos importante y no es tan crítico que los cables sean largos, pero en esta sí, porque aquí van a ir el inversor. Bueno, ese es un inversor, pero va a haber otro inversor aquí, el cargador de placas solares, que voy a reemplazarlo, este es viejo. Y bueno, todo va a ir aquí, todos los paneles electrónicos, todos los componentes electrónicos van a ir aquí. Entonces, pues bueno, las baterías cuanto más cerca de lo que consume, mejor. Bueno amigos, os queríamos comentar un poquito el propósito de este viaje. Como sabréis y como habéis visto en los otros vídeos, había cosas a medias que habíamos dejado, como por ejemplo que estamos esperando las baterías de litio. Otro de los planes que tenemos para este viaje pues, sería terminar el casco, que ya os lo enseñaremos, ya lo veréis más adelante en los vídeos, pero tenemos una lijadora. Luego también, como habréis visto, terminar de colocar otro panel que hemos comprado, uno más grande y más potente, 175 vatios, que está bastante bien. A ver si consigo conectarlo. Tengo una lista bastante grande de pequeños detalles que hay que ir haciendo,
pero básicamente es terminar el motor, poner el nuevo eje, encender el motor, ver que todo funciona bien y que carga las baterías de litio como toca. Tenemos que reparar una ventana que me cargué, intentando desmontarla. Bueno, ya que en la fábrica esta de las ventanas también tienen plásticos de todo tipo, pues intentaremos encontrar un plástico para cubrir este techo. No sé, de color blanco, flexible, veremos qué tienen. Entonces, la idea es terminarlo todo para que cuando volvamos en junio podamos ya tirar el barco al agua y probar que funcione todo correctamente. Y obviamente estar por aquí cerca durante unos días y si todo funciona bien, empezar a navegar, dirección Dublín. Esta es la idea. Vamos a ver en estos días si conseguimos tenerlo todo, si no vamos a tener que a lo mejor escaparnos una semana más entre estos meses de abril y mayo. Pero bueno, no queremos esto porque no podemos gastar ya más vacaciones, las tenemos justas. Este es el primer vídeo que vais a ver y os estamos contando esto. Ya veremos el último, si conseguimos hacer todo lo que tenemos en mente y que nada, que ya iréis viendo, os iremos enseñando todo lo que vamos poniendo, todo lo que vamos añadiendo y arreglando. Venga, amigos, deseadnos ánimos porque, madre mía, los necesitaremos, ¿eh? Esperemos que os gusten estos vídeos. Seguirán siendo un poco aburridos, tal vez todo muy técnico, pero bueno, cada vez estamos más cerca de navegar. Hasta luego. Para siempre.